de teología sistemática. Muy bien, pues hemos avanzado en distintos temas, obviamente interrelacionados unos con otros, y estamos cubriendo ya la transición, lo que es entre cristología y soteriología. Estamos agregando un tema más que es necesario para tener una idea clara y completa de lo que es la transición entre la cristología y la soteriología, porque hemos mencionado que la cristología es el punto de balance entre ambos temas, entre la antropología y la soteriología. La cristología es el punto de balance. Entonces, hay un tema asociado también, que es el tema de la revelación. Entonces, por eso he subtitulado a la sesión del día de hoy, que es la clase 11, como Cristología, Soteriología y Revelación. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces nuestra sesión de hoy. Bienvenidos sean todos. Vamos a trabajar en el contenido de nuestra sesión. Muy bien, tenemos aquí entonces un primer diagrama que nos va a servir para poder hacer esta transición. Muy bien, tenemos lo que es Cristología, Soteriología y Revelación. De los muchos pasajes que hay en el Nuevo Testamento que nos muestran este proceso del contacto de Dios con la esfera humana, he querido elegir precisamente un pasaje del libro de Hebreos. Hebreos es un libro muy especial porque al principio, bueno, desde siempre no ha habido un consenso acerca de quién escribió el libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos muestra una cristología y una soteriología muy vinculadas. De hecho, de los escritos del Nuevo Testamento, Hebreos tiene una mención, o tiene un lugar y una mención muy especiales porque él hace este efecto de vinculación entre cristología y soteriología como algo que no podríamos encontrar en el resto de la literatura. Por eso es que la revelación bíblica resulta algo maravilloso, porque justamente toda la comprensión que podemos tener acerca de la aplicación de la salvación de Dios o de los planes divinos en la esfera humana, pues tienen los diferentes aspectos que se van desarrollando en los libros y en los distintos libros, y Hebreos resulta una pieza clave para poder entender esta vinculación que hay entre Cristo y su obra. Entonces, decía yo que no hay un consenso ah, sobre la autoría de Hebreos. Desde muy temprano en la iglesia se pensaba que quizá Pablo lo podía haber escrito. Otro candidato como autor era el propio Apolos. Inclusive existía un candidato mujer, que era Priscila. También se decía que era muy probable que Priscila también haya, o la autoría del libro de Hebreos se le pudiera haber atribuido a Priscila. Pero la verdad es que los especialistas no tienen un candidato establecido. Es una parte que se deja abierta. Y también lo que tiene que ver con su fecha. Hay quienes sitúan el libro de los Hebreos antes de la destrucción del templo, que esa ocurre en el año 70, y hay eruditos que sitúan la autoría de Hebreos en una época posterior al 70, ¿no? Pero esos son, yo creo que en la dimensión de lo que significa Hebreos y lo que comunica Hebreos, me parece que son situaciones menores, la cuestión de su autoría y la cuestión de la fecha.
porque el contenido de la carta habla por sí misma en cuanto a una cristología, en cuanto a una doctrina ya claramente establecida, una cristología claramente establecida, pero también en la perspectiva de lo soteriológico de la salvación, porque en este caso se entiende que la encarnación de Cristo tuvo un objetivo primordial. Y por eso esta carta comienza abriendo de la siguiente manera. Dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, ustedes pueden ver que ahí tengo coloreado el pasaje y lo tengo coloreado a propósito porque justamente la parte azul tiene que ver con el proceso de la revelación de Dios. La revelación de Dios no ha ocurrido de una sola forma. Normalmente pensamos que la revelación de Dios ocurrió siempre como una voz audible, o por lo menos una voz audible para los escritores que fueron quienes consignaron la voluntad divina, sino que en realidad la revelación de Dios sí incluye el fenómeno de la voz audible, pero ocurre de otras muchas maneras en las que incluso toda la persona, todo el intelecto y la capacidad de aprehensión de los escritores, pues tiene que estar muy alerta. Por ejemplo, un caso típico de la voz audible en este panorama de la revelación, porque el autor de Hebreos está plenamente convencido de que Dios ha hablado muchas veces y de varias maneras, ¿no? Esto significa, por ir poniendo ejemplos, tenemos el ejemplo del pequeño Samuel. Cuando el pequeño Samuel ya está a una edad muy temprana viviendo en las cercanías del templo, en el servicio al templo, con el sacerdote Eli sirviendo, siendo asistente del sacerdote Eli. Entonces le dice, escucha mientras él descansa, mientras él reposa en la noche, escucha una voz que le llama. Y entonces él piensa que Eli lo está hablando y así ocurre por 3 veces hasta que Eli toma sentido y dice, ¿sabes qué? Cuando tú vuelvas a escuchar esa voz, di, heme aquí, habla que tu siervo oye. Entonces, es evidente que el fenómeno revelatorio tiene varias formas de presentarse. A veces se presenta no solo como voz audible, sino a veces está vinculado a aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, como una ocasión se le dice al profeta Jeremías, dice, ve a la casa del alfarero porque allí te voy a dar mi mensaje. Entonces, dice la narrativa del libro de Jeremías que el profeta baja a la casa donde está el alfarero y asomándose por la ventana ve que el alfarero está ahí trabajando con sus manos haciendo la obra que sabe hacer, pero hay veces que no todo lo que hacemos nos sale bien a la primera. Entonces, Jeremías está observando cómo cuando algo no le sale bien al alfarero, el alfarero tiene la potestad de desbaratarlo y volverlo a hacer. Entonces, Jeremías entiende que ese es el mensaje de Dios. Entonces le dice al pueblo, he aquí, nuestro Padre, nuestro Dios es el alfarero y nosotros somos esa arcilla que Él está formando. Entonces, cuando a Dios no le queda bien esto que hace, lo desbarata, lo deshace y lo vuelve a formar. En otras ocasiones, por ejemplo, en Jeremías es muy rica esa parte de la revelación porque abundan las cuestiones metafóricas en la vida cotidiana, como ve y esconde un cinturón en una roca al lado del río, ¿no? Donde hay mucha humedad. Un cinturón de cuero o de piel que está expuesto a la humedad, pues se va a pudrir, ¿no? O en alguna otra ocasión también le dice Jeremías, ve, lleva este jarrón hermoso, lindo, vistoso,
preséntate a los sacerdotes y cuando ellos te estén observando, arrójalo para que se haga pedazos. Entonces, son muchas maneras, no una sola, en la que Dios manifiesta su voluntad. Por ejemplo, tenemos todo tipo de lo que se conoce como epifanías, que son autorrevelaciones de Dios a través de ya sea los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, está Elías escondido en la cueva porque Jezabel, la reina Jezabel, lo quiere asesinar, y entonces él ahí experimenta la presencia de Dios a través de un terremoto, a través de una, una fue el terremoto, fue el silbo apacible, que es cuando ya él cubre su rostro porque entendió que ya estaba ahí Dios, pero son fenómenos eh, epifánicos, es decir, son fenómenos por los cuales Dios, ya sea a través de los elementos de la naturaleza o incluso a través de los seres mismos, pudieran ser ángeles, pudieran ser personas, se manifiesta o manifiesta su voluntad al ser humano. Entonces, teniendo en cuenta toda esta amplia gama de situaciones y de eventos y de cosas por las cuales Dios habla al ser humano, por eso es que el autor del libro de Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo. Y esto está colorado en amarillo, está colorado en amarillo porque esta es la parte cristológica. La parte cristológica, la doctrina cristológica asume la encarnación del Hijo de Dios. Asume esa parte que ya hemos estado considerando sobre las dos naturalezas en la persona de Cristo. Entonces asume ya, y igual si Hebreos se compuso en la década antes entre los 60 y 70, que sí se compuso en la década de los 70, 90 y tantos, ya hay perfectamente una visión cristológica muy clara y muy establecida, y es que ocurre con el Hijo de Dios, ocurre una encarnación. Eh, una ocasión, un profesor que tuve decía que el libro, el prólogo del Evangelio de Juan se puede leer de dos maneras. Se puede leer desde una perspectiva griega o se puede leer desde una perspectiva hebrea. La parte de la perspectiva griega pues, la conocemos bien, ¿no? El logos preexistente era Dios, estaba con Dios, estaba frente a Dios, es decir, era igual en dignidad, y dice el prólogo de Juan, y ese logos se hizo carne y habita entre nosotros. Entonces, esa es la lectura griega del el prólogo de Hebreos, digo, perdón, de Juan. Pero a esto también puede haber una lectura hebrea. Y a mí me resultó muy interesante esta parte porque él señalaba que el logos, que es palabra en el griego, el equivalente para palabra en hebreo es dabar. Y entonces él señalaba que el prólogo de Juan era un eco de Génesis 1. Y en este sentido, al ser un eco de Génesis 1, porque recordemos que Dios crea todo a través de su palabra, no usa otra cosa distinta que no sea su propia palabra. Entonces, la teología que hay en Génesis 1 es una teología de la palabra, una teología donde Dios emite su palabra y las cosas toman forma, las cosas surgen, las cosas vienen a existencia. Entonces, desde el punto de vista hebreo, no hay lugar a dudas que la palabra de Dios es creadora. Entonces, si tomamos ese modelo de la teología hebrea en Génesis y lo colocamos en Juan, lo que tenemos es lo siguiente: la palabra de Dios,
aquella palabra que de por sí es creadora, viene a ser carne, se hace carne. Y es una manera diferente de conceptualizar, en este caso, la presencia de Jesucristo en el escenario humano, porque en una lectura hebrea tiene esa perspectiva de esa palabra que puede crearlo todo, que puede hacer surgir la vida, que puede generar lo que no es en lo que llega a ser. Entonces, en ese sentido, desde la lectura hebrea, Jesucristo es esa palabra que puede incluso encarnarse, que en el pasado ya ha creado muchas cosas y que ahora se encarna en un escenario, en un contexto totalmente humano. Bueno, esa parte que tengo entonces en amarillo es la parte cristológica. Y por último, la parte que tengo en verde dice, a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Esa es la parte soteriológica, es decir, la finalidad de la encarnación. ¿Por qué se encarnó Cristo? Pues no fue solamente para impresionarnos de cómo opera el poder de Dios, sino hay un objetivo, y este objetivo es constituirlo en heredero de todo. Por eso es que la perspectiva del Nuevo Testamento es justamente al Cristo resucitado, encumbrarlo como el Señor de todo, ¿no? Y por eso aquellos pasajes que dicen que Dios el Padre ha depositado en Jesucristo toda la autoridad y toda la potestad en la tierra, así como en los cielos. Y esto tiene obviamente todo el acento soteriológico. Ahora, habíamos en otro momento preguntado cómo es que hay personas que aún no siendo religiosas, de todas maneras tienen una vida aceptable, una ética aceptable. Bueno, esto se explica, la teología lo explica mediante esos dos conceptos que es la revelación general y la revelación especial. En este sentido, tenemos que la revelación general es aquel autoconocimiento que Dios da de sí mismo y que se refleja en toda la creación. Es decir, toda la creación de una u otra manera refleja a Dios y el ser humano no es la excepción. Siendo que el ser humano posee inteligencia, posee toda una estructura que le permite tener una ética, un comportamiento moral, etcétera. Bueno, pues todo eso está incluido aquí en esta revelación general. Por eso es que hay muchas personas que, aunque no necesariamente sean creyentes, incluso pueden ser ateos, pero el concepto de revelación general nos dice que Dios puso en toda su creación, incluido el hombre, puso de sí mismo como un reflejo de haber sido el creador. Entonces, por eso es que hay bondad en los seres humanos, por eso es que hay inteligencia, por eso es que hay sensibilidad para con los demás, es decir, hay por supuesto grupos de, ¿cómo se dice esto? Grupos grupos que les gusta ayudar a la gente. ¿Cómo se llama esta cuestión, esta actividad? Filantropía, que hay filantropía entre los seres humanos. En fin, por eso es que hay bondad y hay un sentido de justicia, que obviamente todo esto es relativo porque nunca puede llegar a ser perfecto o completo, porque aunque sí tenemos un sentido de justicia, de bondad, de solidaridad en la humanidad, esto nunca puede llegar a ser completo porque, bueno, tenemos, la muestra es que tenemos también la presencia de muchas cosas negativas, de muchos males. Pero en este sentido, el concepto de revelación general explica esta parte. ¿Por qué hay pecado en el mundo?
pero porque también hay bondad en el mundo, porque hay un sentido de justicia en el mundo, un sentido ético en la mayoría de los seres humanos. Bueno, por esta cuestión, porque la revelación general es aquel autoconocimiento de Dios que Él quiso plasmar en su creación. Así es que la creación, de una u otra manera, tiene esta parte de Dios. Claro, sin caer en el panteísmo, porque el panteísmo ya es otra postura. No es, entonces, revelación general no en el modelo panteísta, pero sí en el modelo de un autoconocimiento de Dios derivado de sus actos creadores. Y por supuesto, el otro concepto que ya es un concepto mucho más específico, la revelación especial, que es aquel autoconocimiento de Dios, pero que ya ha vertido de manera específica, concreta, objetiva, material en las escrituras. Y de ese autoconocimiento vertido en las escrituras, bueno, el punto, lo hemos señalado, el punto, y aquí todos estamos de acuerdo, el punto más alto de la, o culminante del fenómeno de la revelación es, por supuesto, Jesucristo. Por eso aquí Hebreos abre de esa manera, ¿no? Dice, en esos días finales, hay, por supuesto, aquí también una escatología en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. Muy bien. Ahora, vamos a entrar a una parte, porque ya estamos haciendo la transición para la soteriología y ya hemos empezado a mencionar varias cosas, pero hay una parte en la cual yo quiero entrar con ustedes porque ya señalábamos, ¿no? Una de las preguntas que yo dejé en uno de los ejercicios con ustedes, ¿por qué Dios, por qué hubo expiación? ¿Por qué Dios no simplemente perdonó a todo mundo sin necesidad de que hubiera el sacrificio de Cristo, ¿no? ¿Por qué no Dios hizo un atajo, un camino corto en lugar de tener que existir todo eso? Bueno, sobre esto hay varias teorías, por supuesto, y es lo que voy a presentar a continuación a ustedes. Hay varias teorías acerca de la expiación. Muy bien, vamos a eso entonces. Y vamos a ver las más representativas. Vamos a ver las más representativas y a comentarlas un poco. Muy bien. ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Cuál es el motivo de que Él haya muerto? ¿Qué sentido tuvo su muerte? Bueno, hay varias, a lo largo de la historia han surgido varias respuestas para poder explicar el asunto de la expiación. Muy bien. El primero de ellos es una postura que normalmente suele situarse en uno de los primeros grandes pensadores de la Iglesia, cuyo nombre es Orígenes. Y esta teoría se conoce como un rescate ofrecido como pago a Satanás. Orígenes, que está situado entre los años 184 y el 253 después de Cristo, señalaba que el sacrificio de Cristo constituyó un pago para cancelar el dominio que Satanás tenía sobre el ser humano. Em, en una época tan temprana como es el siglo segundo, finales del siglo segundo y principios del siglo tercero, había también ya mucha ejercicio, mucha meditación acerca del sentido de la soteriología. ¿Por qué tuvo que venir? ¿Por qué hubo una encarnación? ¿Por qué tuvo que venir a morir Cristo? Y entonces, entre las varias opiniones que había, destacaba justamente la de Orígenes. Y el problema con esta teoría es que se equipara a Dios y a Satanás como con poderes iguales, porque
Si ambos tienen poderes iguales, que esta es una de las críticas que se puede hacer a la postura de Orígenes, si Dios y Satanás tienen el mismo poder y Satanás está extendiendo su dominio sobre el ser humano, entonces Dios le tiene que hacer un pago a Satanás para liberar al ser humano. Obviamente esta postura afrontó muchas críticas porque estaba equiparando el poder de Satanás al poder de Dios. Claro que no es una situación tan extraña porque la verdad es que en algunos círculos cristianos se magnifica tanto el poder de Satanás que efectivamente a veces sin quererlo se suele poner en una equivalencia el poder de Satanás contra el poder de Dios, lo cual, si bien lo pensamos, resulta ridículo porque por más poder que tenga Satanás, al fin y al cabo es una criatura también, y como criatura está bajo el señorío de Dios. Entonces, la acción de Satanás está condicionada y supeditada a la autoridad divina. Entonces, pero esto para Orígenes era un poco, aunque quiso señalar una parte, y generó un gran problema que es esta equivalencia de poderes, lo cual de hecho no existe, ¿no? Entonces, pero él veía esta parte, ¿no? Cristo tuvo que morir para darle el pago a Satanás y así liberar a la humanidad. Entonces fue una de las primeras teorías que destacaron, pero que evidentemente no fue la única, ¿no? Muy bien, tenemos en el punto 2 la teoría de la recapitulación. Aquí tenemos a otro pensador, tenemos a Ireneo. Ireneo también es otro de los grandes pensadores de los primeros siglos, ahí lo tenemos hacia finales del siglo segundo. Dice, el sacrificio de Cristo, lo que decía Ireneo era que el sacrificio de Cristo satisfizo las demandas de Dios y al, liberó al ser humano de su deuda por el pecado. Aquí pudiera parecer que estamos o que estaríamos en acuerdo con Ireneo. Entendemos que el sistema sacrificial eh, provisto al pueblo de Israel realmente, aunque tuvo en sus orígenes un fin bueno y un objetivo bueno, con el tiempo nunca pudo cumplir las expectativas de fondo, es decir, renovar la conciencia, renovar ese contacto con Dios, sino que lo único que se convirtió es como en una, por ejemplo, cuando ustedes van manejando en una carretera, normalmente cuando ya salen a carretera, aquí decimos sales a carretera porque entonces ya vas a otra ciudad, vas a otro poblado. Entonces, normalmente el camino tiene valla del lado izquierdo y tiene valla del lado derecho. Es decir, hay dos elementos de contención que impiden que el auto se vaya o se salga de la carretera, ¿no? Entonces, Ireneo veía en este sentido la cuestión de la expiación. Decía, bueno, finalmente la contención, que era el sistema sacrificial, la contención no pudo cumplir su objetivo. O sea, no logró el objetivo. Esas contenciones que eran los sacrificios, ofrecer, cometer un pecado y luego tener la posibilidad de tener un sacrificio para quedar liberado, para ser expiado, pues no pudo a fin de cuentas cumplir el objetivo que Dios esperaba. Y por eso es que Él envía a su Hijo, cuyo sacrificio sí iba a poder hacerlo. Entonces, por eso es que Ireneo ve el asunto de la expiación como un borrón y cuenta nueva. Bueno, acá en México lo decimos aquí así, borrón y cuenta nueva. Es decir,
no pudiste pagar, no pudiste cubrir la deuda, bueno, hay alguien que lo hace por ti, así es que tu deuda queda en ceros, no me debes nada y ahora entonces de aquí para adelante, pues échale ganas. Entonces, Ireneo ve la expiación de Cristo en ese sentido, como una cancelación de la deuda, como un borrón y cuenta nueva, y ahora es como si Dios le dijera al hombre, voy a mandar el perdón a través de la obra de Jesucristo y tú ya no me debes nada y de aquí en adelante pues échale ganas. Entonces, las cosas que quedan sueltas, las cosas que quedan sin contestar es, bueno, entonces, ¿en qué consiste? Porque la perspectiva cristiana es que el sacrificio de Jesucristo aplicado en el creyente es una renovación completa de la conciencia y de todas las áreas de la vida, cosa que no están contempladas en la postura de Ireneo con la teoría de la recapitulación, porque para Ireneo la única importancia del acto expiatorio de Jesucristo es la cancelación de la deuda. Entonces, aunque pudiéramos estar de acuerdo con él en el sentido de que solo el sacrificio de Jesucristo pudo satisfacer las demandas de Dios, creo que hay una razón en ello, hay una verdad en eso, pero deja descubierto todo lo demás que hay en la teología cristiana con respecto a la expiación de Cristo. Entonces contesta solo una parte, pero deja en problemado lo demás. El tercer punto, que es la teoría comercial, esta fue expuesta por Anselmo, otro teólogo de la Edad Media, pero aquí ya brincamos hasta el siglo XI. Dice, él señalaba que un pecado infinito requería de o bien de un castigo o bien de una expiación infinita, y que Dios optó por la expiación por medio de su Hijo, originándose entonces una especie de intercambio o pago. Casi la cuestión del pago va a predominar en la visión que se tenga sobre la expiación, un pago por en este caso, entendiendo que es, como hay una deuda, entonces se requiere siempre de un pago para liquidar esa deuda. Entonces, la idea de pago siempre va a estar presente en estas ideas sobre la expiación. Muy bien, ¿qué es lo que está señalando Anselmo? Bueno, lo que está señalando Anselmo es una teoría que se conoce como la teoría comercial, porque se conoce así la teoría comercial porque se trata de un intercambio de deuda y pago, ¿no? Entonces, Dios, según Anselmo, Dios tenía dos opciones. Una era castigar, pero como el pecado era mucho, el pecado de la humanidad era mucho, entonces el castigo tenía que haber sido aniquilación. Entonces, el único eh, castigo o forma de castigo viable para cubrir la cantidad de pecado para Anselmo era la aniquilación. Pero Dios en su misericordia, en el pensamiento de Anselmo, no opta por la aniquilación del ser humano, sino que opta por la expiación, pero una expiación infinita. O sea, si el tamaño del pecado es infinito o prácticamente infinito, entonces la expiación tiene que ser en igual equivalencia, ¿no? Tiene también que ser una expresión infinita. Y para que esto pueda suceder, una expresión infinita, entonces Dios tiene que enviar a su Hijo. Es lo único que para Anselmo, y creo que también para nosotros en un sentido, puede responder de una manera infinita hacia la expiación. Pero lo único que veía o que seguía viendo Anselmo era esta parte
del, de la deuda, del pago, deuda, pago, ¿no? Entonces, es lo único que se sigue moviendo en su pensamiento con respecto a la expiación de Jesucristo. Bueno, hay otra teoría, continuando, hay otra teoría que se llama la teoría de la influencia moral. Aquí tenemos también a otro teólogo medieval, es Abelardo, también en el siglo XI, y él decía que el sufrimiento de Cristo no debe ser considerado como una expiación. Aquí Abelardo cambia todo el sentido de deuda-pago. Aquí Abelardo no, dice que no tenemos que ver a Dios como a quien le debemos algo. Y no tenemos que ver tampoco el sacrificio de Cristo como una expiación. Entonces, ¿cómo se tiene que ver? Abelardo decía que en realidad Dios no reclama pago alguno por el pecado, sino que, sino que todo lo que sucedió, la presencia de Jesús en la tierra y su sacrificio, sucedió, sino que se trata de un ejemplo del amor de Dios para el ser humano. Quien, quien, es decir, el ser humano, viendo el sufrimiento de Cristo, debe conmoverse y arrepentirse de su mala conducta. Entonces, Abelardo no ve el sentido expiatorio de la muerte de Jesucristo, sino que simplemente la ve como un ejemplo de amor. Es todo eso, Abelardo diría, todo eso que nosotros vimos y que quede consignado en la Escritura, no es para asustarnos por un pecado que le debamos a Dios. A Dios no necesita que le paguemos nada. Él no, de hecho, Dios sabe que no podemos darle un pago. Entonces, lo que sucedió es para que nuestro espíritu se conmueva, para que nuestra razón, nuestro entendimiento y todos nos conmovamos, nos sensibilicemos y entonces decidamos cambiar nuestra vida, es decir, decidamos convertirnos de nuestros malos caminos. Entonces, eso es un sentido eh, eh, distinto que ya le da a este pensador, este teólogo Abelardo, al sacrificio de Jesucristo, no como una deuda pago. Él decide abandonar ese esquema de la deuda pago, abandona ese esquema y lo pone simplemente como que fue la obra de Jesucristo constituye un referente para lograr en nosotros una influencia de tal manera que pues decidamos volvernos de nuestros malos caminos. Entonces, esa es la manera en cómo lo ve Abelardo. Una teoría un poco parecida es la siguiente. Dice la teoría del ejemplo. Esta, la teoría del ejemplo, la tenemos con Socino en el siglo XVI y dice, el sacrificio de Cristo no es expiatorio porque Dios no necesitaba de la muerte de su Hijo para perdonarnos, sino que su encarnación y vida constituye un ejemplo para nosotros que necesitamos ser guiados en una relación adecuada con Él, es decir, con Dios. Quiere decir que debido a nuestro pecado, pues no sabíamos qué camino tomar, no sabemos cómo hacer cómo dirigirnos correctamente hacia Dios. Entonces, la presencia de Jesucristo y su sacrificio y todo eso es como ese camino que se traza para tener un correcto eh, acercamiento a Dios, pero no es que realmente, muy parecido a la anterior, a la teoría anterior, no es que Dios necesite ser satisfecho por medio de un pago. Y de hecho, aunque Jesús murió porque no negaba la muerte de Jesucristo, no la negaba, pero simplemente decía que
no tenía un sentido expiatorio y que de hecho Dios no necesitaba que muriera, pero que todo eso sucedió para establecer con nosotros y para nosotros un ejemplo de vida, y entonces de esa manera nosotros también encontrar el camino hacia Dios siguiendo el ejemplo que Jesús nos dejó. Bueno, si lo estamos viendo a partir de la cuarta teoría y hacia adelante, se va a mover todo más en un sentido moral. A partir de la teología de la influencia moral y con esta quinta teoría, que es la teoría del ejemplo, a partir de allí, y un poco va a ser la siguiente, se viene moviendo la situación en un sentido moral. Eh, incluso, bueno, vamos a llegar a un momento, o antes de comentar eso, vamos a ver la última teoría, que es la teoría mística. La teoría mística con filósofo y teólogo que ya lo encontramos en el siglo XVIII. Pero obviamente el siglo XVIII ya viene imbuido por toda esta nueva visión del cosmos, de Dios y de la experiencia religiosa. Entonces, ¿cómo ve este filósofo a la persona de Jesús y cómo ve el sacrificio de Jesucristo? Bueno, él señalaba que Jesucristo era el ejemplo de, de un ser humano ciertamente sujeto a limitaciones naturales, porque obviamente recuerden que cuando vimos Cristología, lo que es a partir del siglo XVII y hacia adelante, se negaba la parte humana y se resaltaba se negaba la parte divina y se resaltaba solamente la parte humana. Entonces, recuerden esa parte de la Cristología. Entonces, en este sentido, ya ubicados en el siglo XVIII, se ve a Cristo como el ejemplo de un ser humano ciertamente sujeto a las limitaciones naturales y propias del humano, pero sensible al Espíritu de Dios y a su llamado para dejarse moldear conforme a los propósitos divinos. Es decir, a fin de cuentas, la persona de Jesús y la obra consignada y en los escritos bíblicos nos muestra a un ser humano que es receptivo de esta comunicación con Dios a través del Espíritu. Entonces, un ser humano que es sensible al Espíritu de Dios, y eso se puede ver claramente en los escritos no testamentarios, porque sí hay un direccionamiento del Espíritu Santo con respecto a Jesucristo. Entonces, se le ve solamente en este plano de lo estrictamente humano, pero guiado o dejándose guiar por el Espíritu de Dios. Dice, pero siendo sensible al Espíritu de Dios y a su llamado para dejarse moldear conforme a los propósitos de Dios. Entonces, a partir de la teoría 4 y hacia adelante, tenemos un énfasis de lo moral. Aquí ya no hay tanto un interés propio de la cristología en las dos naturalezas, lo plenamente humano, plenamente divino. Ya desaparece el sentido o tiende a desaparecer el sentido expiatorio, es decir, Dios no necesita que muera alguien para perdonar. Él es, de hecho, su esencia es amor. Entonces, a partir de esta teoría, de la cuarta teoría y hacia adelante, eh, empieza a dominar esta idea de que todo se trata de un ejemplo, todo se trata de una influencia moral, una influencia ética, que es lo que ya marca un camino para los cristianos. Bueno, es una manera, por supuesto, de verlo. Entonces pueden ustedes mirar cómo se va moviendo el sentido de ver o de visualizar la soteriología, ¿no?
cómo podemos tener una soteriología todavía enraizada en una deuda pago y en un sentido estrictamente expiatorio de la muerte de Cristo, o se puede uno trasladar a esta parte donde Dios realmente no necesita un sacrificio para poder perdonar, sino cuál es el sentido de todo esto. Bueno, tiene un sentido de ser un modelo o un ejemplo o una influencia moral en el creyente. Bueno, son las teorías más destacables que han surgido a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, para responder a esta pregunta de ¿por qué murió Jesucristo? La teología sistemática que nosotros, de hecho, manejamos y seguimos en esa línea, la teología sistemática sigue señalando que sí hay un sentido expiatorio y que hubo necesidad de que Jesucristo muriera porque en este caso, el establecimiento de la acción de la soteriología divina, así lo requería. Bueno, con esto, dicho esto último, vamos a pasar a esa parte entonces de la, de cómo la sistemática, nuestra propia doctrina y nuestra propia convicción sigue manejando estos mismos este mismo sentido expiatorio. Muy bien, dice, tenemos aquí los elementos constituyentes y el alcance de la soteriología. Por una parte, hay en la teología, vamos a decir, en la teología que más ha predominado al paso del tiempo, y que nosotros, por supuesto, la profesamos también, se constituye de estos elementos básicos. Muy bien. En primer lugar, tenemos cuáles son los elementos constituyentes de la soteriología. ¿Cuáles son? Bueno, hay tres elementos básicos y constituyentes que sostienen la doctrina soteriológica. El primero es el elemento teológico conceptual, que es la gracia. Creo que eso está perfectamente eh, entendido en el sentido de que los cristianos o un amplio sector del cristianismo tenemos esto como un pilar, como una verdad eh, innegable, ¿no? Que ha sido la gracia el factor por el cual ha venido para nosotros la salvación. Esto queda muy claro en escritores como Pablo, pero no solo Pablo, sino también el resto de los escritores. Hay un consenso en que es la misericordia de Dios uno de los elementos fundantes para propiciar la salvación del ser humano. Em, Esto ha sido también un elemento presente en la reflexión teológica a lo largo del tiempo. Y cuando en cierto momento se quiso perder o se confundió, bueno, el reformador Lutero se encargó de volver a refrescar esto para el cristianismo. Así es que uno de los postulados de la Reforma y enunciados por Martín Lutero es sola gracia. Y esto significa que hablando de salvación, solamente el único factor determinante es la gracia divina. Por supuesto, aquí estamos, si nos ubicamos en el tiempo del apóstol Pablo, pues vienen estas disputas entre la ley y la gracia, ¿no? Una salvación por obras cimentada en la observancia de la ley, y una salvación por gracia cimentada
en el sacrificio de Jesucristo. Entonces, esta parte sí es importante de señalar, porque la salvación o la base de la salvación es justamente algo que está fuera de nosotros, algo que una justicia que nos es imputada a nosotros, no por algo que nosotros hicimos, sino por algo que en este caso ha quedado en el mérito de solamente de una persona, y esa persona es Jesucristo. Entonces, los elementos que constituyen la soteriología, el primero de ellos es este elemento de la gracia. A esto viene el segundo elemento íntimamente enlazado, que es el elemento material. Y con esto nos referimos al sacrificio de Cristo. El elemento material es el segundo pilar que constituye la soteriología, porque aquí diferiríamos con aquellas teorías de la expiación que restan importancia al sacrificio de Cristo, como si esto hubiera sido solamente un ejemplo. Pero tampoco nos vamos al extremo de aquellas teorías que dicen que era el único pago, el pago que había que darle a Satanás, o el único pago que tenía que eliminar esa cantidad de pecado, porque el apóstol Pablo dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, nunca puede, aunque haya una cantidad de pecado, la que ustedes quieran, la que queramos, nunca la cantidad de pecado que podamos imaginar puede equipararse a la cantidad de gracia. O sea, jamás. Entonces, el sacrificio de Cristo siempre va a estar muy por encima de cualquier requerimiento que solicite el pecado, ¿no? Cualquier requerimiento de pago que solicite el pecado. Entonces, no debemos de ver, como lo hacen algunas teorías, no debemos de ver el sacrificio de Cristo como un pago, una especie de pago. Sea que digamos, bueno, no le paguemos a Satanás, pero sí le pagamos a Dios. No, no es eso. O sea, el sacrificio de Cristo no es un pago que se hace, pero obviamente que sí hay un sentido. El sacrificio de Cristo sí tiene un sentido, pero como se explica desde la teología sistemática, es un sentido que no queda solamente en el acto mismo del sacrificio, sino que es algo que afecta de una manera mucho más amplia al creyente, y por eso todos esos simbolismos que tiene la fe cristiana del bautismo y de la Eucaristía, ¿no? Es justamente donde se recupera todo el sentido que tiene el sacrificio de Cristo, no solamente como un pago, como una cancelación de la deuda, ¿no? Lo cual sería reducir a lo más básico el sentido de esto. Entonces, el segundo elemento, que es el elemento material, se refiere, sí, al sacrificio de Cristo, pero dimensionado de una manera correcta. Y el último elemento, de los tres, el último elemento que constituye la soteriología es, por supuesto, el elemento de la fe. Es decir, eh, aquí nos ubicamos ya es que en nuestra doctrina, aunque no venga el renglón allí o el asterisco que lo diga, o sea, no es necesario eso, pero en nuestra doctrina somos muy arminianos en el sentido de que nosotros ponemos la fe, pero la fe entendida no como una obra, por supuesto, porque la fe no puede ser contada como mérito tampoco. Si se trata de solo gracia, quiere decir que entonces la sola gracia no deja lugar a los méritos. Por eso para Arminio y para nosotros la fe no constituye un mérito, sino la fe es esa capacidad de vincularnos con Dios, en donde Dios a través de su gracia opera en nosotros. Toda esta cuestión tiene que ver con
con la soteriología y con el poder del Espíritu Santo en el creyente, cómo es que Dios opera en nosotros la conversión, la transformación espiritual o nuestra transformación espiritual para que nosotros realmente podamos tener una fe auténtica, podamos sentir la fe, experimentar la fe y practicar la fe. Que hay una coparticipación en esto. Hay una coparticipación porque intervenimos los seres humanos con todo lo que somos, pero también interviene el Espíritu Santo. Entonces es una coparticipación, pues lo que se conoce como santificación, pero es una coparticipación entre el creyente y Dios, por supuesto, ¿no? Entonces, pero sí, aquí conviene precisar muy bien esta parte de que, y clarificar muy bien esta parte de que la fe es un elemento y fomentamos, pero que es una fe que está ya direccionada por el referente de Jesús y de Dios. O sea, tampoco es una fe en el vacío, sino es una fe que sí nace en nosotros, que depende de nosotros, pero que tiene una dirección. Y en ese caso, la dirección es la intención de Dios, sus intenciones salvadoras. Bueno, esos son los tres elementos que constituyen la soteriología. Son elementos básicos y son elementos que deben de ser muy claros para nosotros. Ahora, a esto se une lo otro, que es el alcance de la salvación en el creyente. Aquí estamos hablando ya de la aplicación. Muy bien, ¿en qué sentido? Tenemos los tres elementos de la aplicación de la salvación al creyente. Creo que eso lo hemos trabajado, o ustedes lo han trabajado ya de distintas maneras, pero básicamente son justificación, santificación y glorificación. Recuerden que esas tres etapas van muy relacionadas con la cristología también. Bueno, ¿cómo se entiende esto ya en el esquema soteriológico? Bueno, si hablamos entonces de tres tiempos o tres momentos, el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo de lo futuro. En este sentido nos movemos, o la soteriología se mueve muy de la mano con la cristología, porque así como en la cristología hablamos de una preexistencia, una encarnación y una glorificación, casi en ese mismo modelo se va a mover la soteriología cristiana, hablando de un pasado en cuanto a la justificación, de un presente en cuanto a la santificación y de un futuro también en cuanto a la glorificación. Entonces vean cómo si van de la mano el modelo cristológico y el modelo soteriológico. ¿Qué sería la justificación? Bueno, la justificación, cuando algo queda justificado, es cuando la justicia que se requería, la justicia que era necesaria, aquella que debía de alcanzarse, no siendo posible para los seres humanos, sino viniendo de una acción externa, en este caso de Jesucristo, es cuando ese estado de justicia inalcanzable por sí mismo para el ser humano, ese estado de justicia es imputado, es dado al ser humano, pero a través de un agente externo, que en este caso el agente externo es Jesucristo. Entonces, nosotros recibimos la justificación y eso significa recibimos el perdón de pecados, recibimos la justificación justamente por ese acto de gracia. Entonces, en ese sentido, al momento de nuestra conversión,
y al momento de nuestro arrepentimiento, porque esa es ya la parte que se sigue, vamos a decir, la cadenita, al, de nuestro arrepentimiento, entonces y nosotros nos adherimos por fe al sacrificio de Cristo y en ese momento somos justificados. Ahora, la cadenita es que justamente el creyente en ese arrepentimiento y en esa adherencia al sacrificio de Cristo por la fe, en esa adherencia por la fe, obtiene el perdón de pecados, pero también obtiene la unción del Espíritu. Entonces, vean cómo se va armando la soteriología cristiana. La soteriología cristiana empieza con la gracia, una manifestación de la gracia. Esa gracia nos justifica, pero nosotros tenemos que acudimos a esta justificación porque en nuestra conciencia estamos convencidos que la necesitamos. Entonces nos arrepentimos, nos acercamos a esa gracia divina, la recibimos, somos justificados, somos sellados, en este caso por el Espíritu, que esto es muy claro en lo que hacen los escritores, que somos sellados por el Espíritu, somos equipados también por Él y para el paso siguiente es cumplir nuestra misión. Entonces, se va armando, vean cómo se va armando la cadenita sobre los efectos de la soteriología. Ahora, entonces, en este primer momento, donde existe la justificación lograda por un agente externo, imputada a nosotros por gracia, no por obras, como dice el apóstol Pablo, no por obras para que nadie esa fe. Aquí es donde me gustaría señalar el ejemplo que puse con ustedes de Mateo 4, donde viene la tentación de Jesús. ¿Cómo es que cuál es el elemento por el cual Jesús vence a Satanás? ¿Cuál es el elemento por el cual Jesús vence a Satanás? Bueno, es muy claro que en las tres tentaciones, el elemento por el cual Jesús vence a Satanás es el ingrediente de la fe, es el elemento de la fe. Jesús no tiene que ostentar sus poderes para convertir la piedra en pan porque él tiene hambre, pero no recurre a sus poderes, no recurre a su filiación divina porque le dice Satanás, arrójate del pináculo del templo porque está escrito que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra, es decir, para que tú no tengas el menor sufrimiento posible. Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, lo único que Jesús presenta para poder vencer a Satanás es solamente su fe y su confianza radical en Dios. Bueno, no es el tema, pero Mateo 4 nos presenta un cuadro de lo que será el programa ministerial de Jesús, porque Jesús no recurrirá a sus milagros aunque Él hará milagros, por supuesto, pero no recurrirá a los milagros para establecer su mesianidad. Porque recuerden que hay episodios donde incluso quieren arrebatarlo para hacerle rey, para hacerlo su Mesías. Y él tiene que esconderse, dice, y tiene que decirle a la gente, ustedes me buscan por el pan que yo les doy, porque yo les doy de comer, por eso me buscan. Entonces, cuando en la primera tentación le dice Satanás a Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan, le está ofreciendo una vía, un camino para ejecutar su mesianidad. ¿Cuál? La de satisfacer las necesidades inmediatas de la gente, necesidades materiales e inmediatas de la gente. Y Jesús le dice, no,
no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué clase de mesianismos se promueven hoy día? ¿Cuáles son los mesianismos más populares hoy día? Aquellos políticos que prometen darte de comer, aquellos políticos que prometen darte lo que tú necesitas, que prometen tenerte en bienestar. No, no, ese no es el camino que quiso elegir Jesús. Tampoco eligió el camino del no sufrimiento. Satanás le dice, arrójate, y de hecho tu cuerpo ni siquiera tocará las rocas, el suelo, el piso, porque Dios enviará a sus ángeles para que tú no sufras daño alguno. Y Jesús no elige tampoco Jesús no elige el camino del no sufrimiento. De hecho, si vemos cómo termina su vida, es una vida, es un terminar con mucho sufrimiento, a tal grado que él mismo, sintiendo lo que se avecinaba, dice: Señor, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, entonces lo afrontaré. Y hay una pequeña reseña que dice que su sudor llegó a ser incluso como gotas de sangre. Eso ya no señala el sufrimiento interior que nuestro Señor experimentó al estar expuesto ya al martirio y a la crucifixión, pero que no renunció a eso porque era un camino que él había elegido desde el principio, pero Satanás le ofreció no pasar por ello. Por eso es que cuando Jesús les dice a los discípulos, saben que el Hijo del Hombre será llevado a la fuerza a Jerusalén para ser juzgado y esto y aquello y ser maltratado, Satanás, Pedro le dice: Señor, nunca eso que te acontezca a nosotros, estamos aquí para defender, eso no te va a pasar. Y Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no conoces los planes de Dios. ¿Por qué? Porque es esa tentación del no sufrimiento. Y ahora la tercera tentación de mostrarle todos los reinos de la tierra, todo el poder del mundo, y dice: esto a ti te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dice: escrito está, al Señor y solo a Él adorarás. Entonces es el camino del poder, el camino del poder. ¿Cómo va a ejercer Jesús su mesianidad? ¿A través del poder? Bueno, si Jesús tuviera todo el poder, entonces tiene todo el poder para cambiar las cosas. Lo que pasa es que Satanás le ofrece el poder terreno, el poder humano, aquel poder que corrompe, que finalmente corrompe y lleva a nada. Como han sido y han surgido todos los imperios y reyes en el mundo, siempre ha sido lo mismo. Ha sido un poder corrupto y un poder que nunca ha logrado traer ni paz ni bienestar a nadie. Entonces, es un tercer camino, una tercera vía, una tercera tentación que tampoco Jesús elige. No se trataba de ser el mejor rey del mundo o tener el reino más grande del mundo. Se trataba, y por eso Jesús lo dice: el que quiera ser el mayor, sea el servidor de todos. Las acciones de Jesús son opuestas totalmente a las tentaciones de Satanás, son opuestas totalmente, y para eso Jesús solo necesitó una cosa: la fe, el ingrediente de la fe. No hay otra cosa, solamente la fe y la confianza en Dios, que es exactamente lo que se nos pide a nosotros los creyentes. No se nos pide otra cosa más que fe y confianza en Dios. Y con eso hacemos exactamente lo que Jesús hizo. Entonces, esta parte de ser justificado significa eso, significa recibir todos esos elementos de la obra de Jesucristo en nosotros de una manera gratuita, pero aprovecharlas para el siguiente paso, porque el siguiente paso es la santificación.
Una vez que hemos sido justificados, ahora entramos en un proceso de santificación. Y el proceso de santificación no es el modelo católico, ¿no? No es el modelo de ser santos, a estar en una vitrina, estar en un lugar donde ya ni el aire te toque, ¿no? Estar en un lugar en donde tú ya no te roces con los malos ni con la gente mala, no, no, o sea, eso no es la santificación. La santificación es simplemente hacer visible cuál es la voluntad de Dios en medio de una humanidad corrompida, pero hacerlo de la manera como lo hizo Jesús. Un Jesús que acompaña, un Jesús que convive, que está ahí con las personas, no importa lo que sean las personas, pero un Jesús que está ahí presto a mostrar el perdón y el amor de Dios. Eso es la santificación. Entonces nosotros somos llamados a ser también a ser santificados y a entrar en ese proceso de santificación, mostrando para otros, haciendo visible para otros el perdón y la bendición de Dios. Y esto nos lleva ya al siguiente punto o al último punto que todavía está en un futuro no establecido, por lo menos no en fecha. Es un futuro que se establece en esperanza, pero a este tercer momento, a ese tercer tiempo se le llama la glorificación. La glorificación, que como decíamos, así como está el modelo cristológico, también está el modelo soteriológico. En esa triple dimensión de pasado, presente y futuro. Justificación, santificación y glorificación. Entonces, el sentido también de la fe nos proyecta en esa realización plena de el proyecto de Dios, pero ya vivenciado, perdón, o comenzado a vivenciarse desde el presente y encaminado hacia ese futuro, la glorificación, que en este caso, en los términos cristianos, será la transformación de nuestras personas. Bueno, ¿cuáles son los alcances? Entonces, los alcances son en este sentido de todo lo que nos antecedía, toda la situación presente y toda también la esperanza del futuro. Muy bien. Vamos a lo siguiente para terminar de cerrar esta parte del sentido expiatorio de de la, del sacrificio de Jesucristo. El sentido de la muerte de Jesucristo. Son cuatro aspectos principales. Cuatro aspectos principales que vemos aquí en el sentido que tiene la muerte de Jesucristo. Esas cuatro partes son un elemento sustitutorio, un elemento redentivo, un elemento propiciatorio y un elemento reconciliatorio. Muy bien, vamos entonces por partes. La parte sustitutoria dice en lugar de, y contiene esos dos aspectos. Lo sustitutorio se refiere a estos dos aspectos, en lugar de y en beneficio de. Aquí yo he señalado para ustedes ya en otro momento que el esquema que sirve de fondo es el esquema de la liturgia, el esquema sacrificial del Antiguo Testamento, en donde, como dice el texto, la paga del pecado es muerte, pero una muerte que no llega para nosotros, que no llega para el creyente, que no llega para
para el pueblo, ni el pueblo israelita ni el pueblo cristiano. Entonces, por eso esta parte sustitutoria es como mirar el ejemplo profético de cuando a Abraham se le pide sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el único hijo prometido por Dios para él, y llegado ya en una etapa de vida muy avanzada para él y para Sara. Y se le dice, Dios le dice a Abraham, ve y ofrece en sacrificio a Isaac. Y todo eso eso tiene elementos proféticos porque finalmente Isaac no iba a ser sacrificado, sino que había una sustitución, y esa sustitución sería aquella presa, aquel cordero que iba a tomar el lugar de Isaac. En ese sentido también, para el perdón de los pecados, nosotros no hemos sido requeridos y obligados para dar el pago. En primera, porque no hubiéramos podido hacerlo. Nadie puede por sí mismo pagar la salvación de Dios. Creo que eso está muy claro. Entonces, si ningún ser humano, ni el conjunto de los seres humanos, podemos pagar la salvación de Dios, entonces tiene que venir algo sustitutorio. Y eso que sustituye, eso que toma nuestro lugar, es por supuesto Jesucristo. Pero recordemos aquí que tener en cuenta una cristología completa, porque quien toma nuestro lugar es justamente, y citamos un pasaje muy elusivo a esto, es alguien que puede sentir y experimentar nuestra humanidad. Y eso solo pudo hacerlo Jesús. Entonces es un sustituto, pero un sustituto idóneo según nosotros, idóneo según nuestra naturaleza, idóneo según también nuestras limitaciones. Y por eso, como todo eso fue idóneo según nosotros, como nos sustituyó en un grado perfecto, entonces también el llamamiento a la fe y a la santificación también es en el mismo sentido, es decir, somos llamados también a eso en un sentido también perfecto. Por eso es que el propio Señor dice, sed vosotros perfectos o íntegros, así como es vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces es un llamado cuya, cuya finalidad es pues darnos una plataforma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, el primer sentido de la muerte de Cristo es ese sentido de que hubo una sustitución. Esa sustitución nos liberó a nosotros de la destrucción, y como nos liberó a nosotros de la destrucción, entonces lo que viene por gracia es lo opuesto, que es la salvación. Em, Tiene un sentido redentivo. Aquí no vamos con aquellas teorías de la expresión que no, que dicen que esto estuvo de más, que Dios no puede requerir algún pago por el pecado, que a él no le interesa esto. Bueno, sí tiene un sentido redentivo, y este sentido redentivo no solamente es pagar esta parte, que haya un resarcir. Este elemento de resarcir es importantísimo con la conformación de una ética adecuada. Em, eh, em, bueno, para seguirlo comentando, voy a terminar con esta parte. Entonces, en la parte en el sentido redentivo, efectivamente hay un resarcir, hay un elemento que tiene que ver con este resarcir
resarcir el daño, resarcir el mal, resarcir todo lo que se causa y que genera inestabilidad. Todo eso tiene que resarcirse y además de ello viene entonces la liberación de esa condición. Entonces, esto es, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo dice. Dice, vosotros habéis muerto al pecado para que ya no sirváis más al pecado. Entonces, es esta parte de lo redentivo. Es decir, nosotros tomamos conciencia del pecado. Somos justificados delante de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Somos perdonados de este pecado. Pero al mismo tiempo también somos capacitados para ya no servir al pecado. Entonces, por eso la preocupación del apóstol Pablo era el que ya ha sido limpiado por la sangre de Cristo, limpiado tiene este sentido litúrgico y sacrificial, ya ha sido limpiado por la sangre de Cristo, ya no debe andar en el pecado. Y por eso él lo llama abandonar al viejo hombre y revestíos del nuevo hombre. Entonces, este sentido redentivo de liberar de la condición es justamente eso, es pasar de una condición o de un estado de esclavitud a lo malo a una libertad del bien, a una libertad en Cristo, a una libertad, en este caso, de la gracia y por la gracia. Y significa esta parte redentiva. Esta parte redentiva es ese paso de quitarse de un lugar y pasar a un lugar diferente. Y si tú te quitas de un lugar y te pasas a uno totalmente diferente, entonces tienes que comportarte de acuerdo a ese lugar en el que ahora estás. Por eso, para Pablo, la santificación es eso, es ya no ser guiado por los bajos impulsos del viejo hombre, sino ahora ser guiado por la expectativa del nuevo hombre de acuerdo a ese reino inaugurado por Jesucristo. Entonces, toda esta parte está incluido en esto de lo redentivo. Otra parte, un tercer sentido de la muerte de Jesucristo es esta parte de la reconciliación, lo reconciliatorio. El pecado generaba enemistad con Dios. En la teología bíblica se ve como el pecado nos separa de Dios. El pecado no solo mancha nuestra imagen de Dios o la imagen de Dios en nosotros, también nos separa del prójimo. Por eso los 10 mandamientos están diseñados para tener armonía con Dios, pero también armonía con el prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás ninguna cosa de tu prójimo, no matarás, no adulterarás, etcétera. Pero también la otra parte, acordarte has del día del reposo para santificarlo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, es un balance de la armonía con Dios, pero también la armonía con el prójimo. En ese sentido, desde la perspectiva cristiana, viene la reconciliación porque mientras el pecado nos enemistaba con Dios y nos enemistaba con una vida de pecado, también te enemista con tus semejantes. Entonces, el sentido de la muerte de Jesucristo nos reconcilia con nosotros mismos, porque somos perdonados de nuestro pecado, nos reconcilia con Dios, porque ya no estamos en enemistad con Él, pero también nos reconcilia con nuestros semejantes, porque podemos ver, o ahora ya somos más conscientes de que el pecado también daña a otros, y en la medida en que yo eh, rehuyo o renuncio a mis acciones de pecado, al mismo tiempo estoy dando
beneficio hacia los demás, porque el mal que yo proyectaba antes ya no lo proyecto y ahora es justamente lo contrario. Por eso es que el apóstol Pablo ve la reconciliación como un ministerio y dice en los escritos que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación y algo así como un grito dice, porque a todos digo, reconciliaos con Dios. Y si uno se reconcilia con Dios, bueno, que es la base de todo, si uno quiere estar reconciliado con Dios, automáticamente va a querer reconciliarse con todos. Y porque nunca sucede lo contrario, ¿no? O sea, nunca sucede que esté yo reconciliado con Dios, pero enemistado con los demás. O sea, eso no sucede, o por lo menos no debe de suceder. Y si sucede, es que no estoy reconciliado con Dios, definitivamente. Entonces, la reconciliación con Dios trae reconciliación en todos los demás sentidos. Entonces, ese es otro sentido importante de la muerte de Jesucristo. Y el último elemento es lo propiciatorio. Lo propiciatorio por lo cual ahora nosotros somos aceptos delante de Dios, como el apóstol lo dice, ahora somos aceptos para Dios, somos integrados a la familia de Dios, somos familia de Dios, somos hechos hijos suyos, lo que se conoce como la adopción. Entonces, pero porque ahora somos propicios para Dios. Toda esta obra de Jesucristo nos ha dejado en una situación propicia. Ya no estamos como dice el escritor justamente de Hebreos, el velo fue rasgado. Ya no hay nada que te separe de la presencia de Dios. Puedes entrar confiadamente a donde Él está, porque antes todo era a través de los sacerdotes, pero ahora los sacerdotes se hacen a un lado y tú mismo eres sacerdote. Entonces tú eres ahora quien tiene ese contacto directo con Dios. Bueno, todo esto es lo propiciatorio. Lo propiciatorio la liturgia veterotestamentaria, el sacerdote tenía que primero, antes de allegarse a cumplir su liturgia, acercándose al lugar santísimo, tenía que cumplir toda una serie de rituales de purificación para ser propicio. Tenía que purificarse en términos de higiene corporal. Las vestiduras tenían que estar impecables y hechas de acuerdo a todas esas prescripciones registradas en el Levítico sobre las vestiduras sacerdotales. Él tenía que estar preparado espiritualmente para ese momento especial de estar ahí donde habitaba la Shekinah o la presencia de Dios. Entonces, todo ese ritual que lo dejaban a él propicio para ser propicio, está en una condición propicia para, ahora nosotros lo tenemos a través del sacrificio de Cristo. Ahora la muerte de Jesús nos deja en una condición propicia, estamos ya en en un estado de propiciación tal que nada nos impide, y cuando decimos nada es nada, nada nos impide acercarnos a Dios de manera directa. Esto a veces, yo sé que a veces es por la autoridad y a veces decimos, bueno, que ore el pastor, bueno, que ore el líder, bueno, que ore el ministro, que ore, pero Dios nos ha dado a todos la potestad de acercarnos a Él y de estar tan cerca de Él que no necesitamos ser ministros o líderes, etcétera, etcétera, porque esta propiciación hizo que todos pudiéramos ser hechos cercanos, ser adoptados como hijos suyos. Por eso es que primera de Juan 3:1
Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Es decir, el hijo, a un hijo, nada le impide acercarse con su padre, nada. Entonces, en ese sentido también estamos todos nosotros. El cuarto sentido de la muerte de Jesucristo es crear propiciación. Todos estamos facultados, hemos sido habilitados, hemos recibido esa gracia de ser aceptos delante de Dios y acercarnos con toda confianza hacia Él. Por eso esa palabra de Abba Padre, de Abba, porque Abba es justamente el sentido de confianza y de cercanía que rompe cualquier obstáculo. O sea, Dios es nuestro Abba. Entonces, la cercanía y la intimidad es tal que no necesitamos de nadie más, ¿sí? Lo único es justamente vincularnos a Dios por medio de la fe. Eso sigue siendo indispensable porque el que cree en Dios tiene que vivir esa experiencia de la fe. Muy bien. Eh, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos. Ahora me seguí de corrido sin dar oportunidad a ninguna pregunta o comentario, pero no sé si haya preguntas o comentarios por lo considerado en la sesión de hoy. Vamos a completar lo visto hoy con el día viernes porque todavía necesito yo presentarles a ustedes varias, así como hay teorías de la expiación, también hay teorías sobre el pecado. Hay varias posturas de cómo ver el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo podemos conceptualizar el pecado? Bueno, también hay varias teorías hacia este respecto. Entonces, lo que veamos el día viernes va a complementar ya la parte que ya hemos comenzado a ver el día de hoy sobre la soteriología. Pero, pues, les pregunto, queridos hermanos, hermanas, si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación sobre lo visto, sobre lo visto el día de hoy. Bueno, No, hermano, creo que preguntas no. Habría que volver a repasar la clase porque fue mucha información. muy bien, Pero estuvo muy completa, muy interesante. Yo me quedo nada más con algo que quizás sí, por ahí lo que usted habla, hay muchos términos que por ahí a lo mejor nosotros escuchamos, que a veces quizás no comprendíamos bien el significado de cada uno, a qué se refiere cada palabra, ¿no? Y, y bueno, creo que estuvo bastante completa la explicación de cada uno de los términos que usted nos acaba de mencionar. Y creo que por ahí también a veces ese no conocer qué significa, uno a veces ni siquiera entiende, ¿no? Toda esta parte de lo que es eh, el sentido de la muerte de Jesús, la salvación que Él ya nos regaló, porque no comprendemos a fondo muchos de estos términos que implican, ¿no? Que están implícitos dentro del regalo de la salvación. Así que, bueno, para mí muy completa, hermano, gracias. Dios le bendiga. muy bien. Sí, muchas gracias, Berek. Y qué bueno, sí, justamente sí, vemos la mayoría de los conceptos, y es que los vemos así porque también así se nos han comunicado. O sea, nos comunican los conceptos, pero de una manera muy general. Pero qué bueno que este tipo de esquemas por lo menos nos ayudan, o lo primero que nos ayudan es a considerar que hay más cosas de fondo. Y habiendo más cosas de fondo, entonces es necesario estar pues investigando más para poder entender mejor cómo opera la salvación en nosotros, porque a fin de cuentas, creo que es lo que queremos y sería la utilidad para nosotros, ver cómo opera
la salvación en nosotros y todo lo que implica, porque también en la medida que más puede contemplar y ver uno que hay muchas cosas relacionadas con eso, que hay una superficie, pero que en el fondo hay muchas cosas que se están implicando. Entonces creo que eso nos da mucho mayor compromiso para no contentarnos con lo que hagamos y querer hacer más. En el sentido de realmente cumplir el llamado al que hemos sido convocados, porque y creo que el regalo de la salvación es tan grande, que si yo me conformo con hacer muy poco, creo que ahí sí yo estaría quedando en deuda para esa riqueza que significa la salvación otorgada por Dios para nosotros. Y sí, hay muchas cosas que conocer, descubrir, pero también aplicar en nuestra vida como creyentes. Bueno, como decía, vamos a complementar esta parte con la sesión del día viernes, primeramente Dios. Pues, como siempre, muchas gracias por su atención, queridos hermanos. Les voy a proporcionar también las diapositivas del día de hoy para que ustedes las puedan volver a revisar y guardar. Si hay preguntas, por supuesto, las guardamos y las comentamos para el día viernes. Muy bien, pues como siempre, muchas gracias por su compañía, por su atención también, queridos hermanos. Y le puedo pedir a hermana Rosy que si nos despide en oración. Señor, Muy bien, gracias. Padre bueno y misericordioso, una vez más, aquí estamos agradecidos, Señor, por este hermoso tiempo que nos has permitido con nuestro hermano profesor, para ser enseñados, Señor, para aprender a profundizar, como decía nuestra hermana Bere, estos temas que a veces muy superficialmente los hemos comprendido, pero gracias por esta oportunidad que nos estás dando a cada uno de nosotros y a todos nuestros amados hermanos que también van a ver esta clase. Muchas gracias, Padre, por este tiempo y por nuestro hermano Jesús. Y nos encomendamos para este resto de día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios les bendiga mucho, mis queridas Gracias, hermano. Lo hermanos. mismo. Nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios. Amén. Y, Amén. Gracias, Paz. hermano. y felicidades por Argentina.